Continuamos en Forinvest Televisión. Ya ha llegado el momento de hablar de seguros. De seguros, de internet, de bases de datos, de procedimientos y procesamiento de datos. Y lo hacemos con Carlos Albo, que es CEO de Exponent. Carlos, bienvenido, un año más. Un año más, y ya son unos cuantos. Pero presenta sí. Exponent. Pues bueno, Exponent es una consultora que nació en el año, ya hace unos cuantos, en el año 2002, y que ha ido introduciendo en el sector asegurador, y hoy para nosotros es la mayor parte del volumen de negocio está ahí. Empezamos como una consultora de desarrollo de negocio y de canales comerciales, y hace 6 años dimos un giro muy importante hacia toda la parte tecnológica, tanto la parte web como la parte de digitalización, Big Data, etcétera. Vamos a centrarnos en esta parte tecnológica y en esta parte web. ¿Cuáles son los servicios que presta Exponent al sector asegurador? Pues en el sector asegurador, obviamente partimos de lo más básico, que sería la parte web, pero a partir de ahí se desarrollan agregadores, se desarrollan herramientas de simulación para cálculo financiero a nivel de previsión social, pensiones, etcétera. Y ya lo último que estamos desarrollando es, dentro de lo que ahora está muy de moda, que es el famoso Big Data, pues el uso del Open Data, que serían fuentes de datos accesibles al público, bien sea de fuentes pues, de gobierno, autonomías, etcétera, o de redes sociales, para completar la información y tener un análisis mucho más exhaustivo, sobre todo del individuo, de cara pues, a detectar la aversión o la propensión al riesgo a la hora de hacer un seguro, personalizar esos seguros en función de las características de riesgo que presenta la persona, etcétera. Y eso es básicamente en tecnología lo que más estamos moviendo actualmente. En realidad eran trámites administrativos que se realizaban antes, que simplificar. Bueno, inicialmente es verdad que la tecnología en el sector asegurador siempre ha estado muy enfocada a la simplificación de trámites administrativos. Todavía, aunque parezca difícil si lo comparamos con otros sectores, cuando hablamos de digitalización, en vez de pensar en estrategia digital, sabes, por ejemplo, que hace relativamente poco el BBVA hizo un cambio radical porque decidió enfocarlo a esa parte, pues el sector asegurador, cuando hablas de digitalización, sigue pensando que eso es coger un papel y pasarlo de formato papel a PDF, ¿no? Con un escáner. Entonces, también hay una parte cultural que hay que cambiar. Se empieza cambiando los procedimientos administrativos para aligerar y ser más rentables en esa parte, y de ahí se pasa a procedimientos externos. Obviamente en medio de esto ahí el sector está viviendo cambios importantes que afectan al tema de la digitalización, que es el tema de los estándares, el EIAC, etcétera, etcétera, que viene a ser el que tiene que catalizar pues la facilidad de intercambio de datos entre todo el sector, todos los canales del sector, y que eso favorezca pues el aligerar todos esos trámites administrativos que se hacen en gran parte manualmente. Has hablado de unos retos inminentes que tiene el sector asegurador, pero ¿es un sector que está más predispuesto a los cambios que otros sectores? ¿Qué consideras tú? Es una pregunta difícil, difícil y no difícil. Es un sector bastante reacio a los cambios. Es una cultura, de hecho, tenemos que entender que el sector evidentemente siempre es precavido, porque de hecho el seguro se basa en la no asunción de riesgos, en el ser muy tradicional, y lógicamente eso a nivel cultural, como decía antes, puede suponer un lastre a la hora de realizar cambios de calado como los que estamos hablando. Pero tampoco creas que, evidentemente hay sectores mucho más innovadores, pero también tenemos sectores como por ejemplo salud, etcétera, que también les cuesta, sector jurídico, la parte legal, abogados, que todavía la parte de gestión, y se están dando muchos pasos para esa digitalización, pero son sectores que cuestan, son sectores tradicionales y que la cultura que tienen cuesta de cambiar. Has hablado del Big Data, que es lo que estáis en estos momentos de cabeza en ellos. ¿Es vuestro futuro el Big Data, vuestra perspectiva de futuro inmediato? El problema del Big Data, como hace poco me comentaban 2 aseguradoras, es que al final se habla mucho de Big Data, pero de alguna manera hay que demostrar que hay que aterrizarlo y demostrar que es un tema rentable y que tiene aplicaciones. Entonces, nosotros lo que estamos desarrollando ahora son, pues como te comentaba antes, son aplicaciones basadas en Open Data
para realizar profiling de usuarios y en base a ese profiling ofrecer productos aseguradores que puede ser extensible obviamente a otros sectores, porque si tú hablas de determinadas cosas o tienes una forma de ser, porque se hace en tres planos: la parte de lo que llamamos estilos de vida, si te gusta determinados deportes, si te gusta la ¿Tiene cultura. un riesgo o menos riesgo? Etcétera. Sí, luego tiene la parte de perfil psicológico, se hace un análisis de perfil psicológico, tendencia a la depresión, apertura y tal. Y luego hay una parte de detección de eventos, y es que si tú comentas en una red social que te has comprado algo o que ha nacido tu hijo, respecto a seguro puede ser mucho más proclive la contratación, porque eres más sensible a ese riesgo que en una situación de que venga alguien y te llame a la puerta y mire, venía a venderle el seguro de decesos, ¿no? Entonces, de alguna forma se analiza al usuario en esos planos y se pretende llegar en el momento adecuado y en el tiempo adecuado para que esa persona esté sensible a esa compra. El sector asegurador en Estados Unidos es un clásico. Lo tiene muy desarrollado este tipo de procedimientos. Ellos que también todo este sistema de procesamiento de datos. Lo tienen más desarrollado. De hecho, como te decía antes, al final es una cuestión cultural. Nosotros que también a través de Innovación Aseguradora publicamos el ranking de clasificación de entidades, al final cuando alguna entidad nos pide un estudio más en profundidad y nos pide un benchmarking, al final lo que salen son aseguradoras norteamericanas, porque son las que más están invirtiendo en este tipo de herramientas o en este tipo de cambios organizacionales, y son los que llevan la delantera en este sentido. Sí, claramente, desde luego. Llevan la delantera, pero aquí tampoco nos quedamos cojos. Bueno, evidentemente todo va por barrios y hay algunas que lo tienen muy claro y otras que no lo tienen tan claro. Pero sí que es verdad que yo creo que aquí en este caso no es hablar de países, sino es hablar, voy a referirme otra vez al ámbito cultural. En el ámbito anglosajón, siempre la parte de la cultura, y aquí abrimos un tema muy interesante, pero que hoy no vamos a entrar, y es que la parte de cultura aseguradora y cultura previsional en los países anglosajones a nivel de consumidor está mucho más interiorizada y por lo tanto tienen mucho más claro o no ven el seguro como algo obligatorio, como un coste, y la parte latina pues muchas veces los seguros es porque son obligatorios y si no, no los compraríamos, ¿no? Tiene la parte buena que igual somos más optimistas y pensamos que aquí no nos va a pasar nada malo, pero sí es cierto, eso da lugar a que países anglosajones, Reino Unido, Estados Unidos y órbitas, incluso si quieres Alemania, pues en estas cosas sean mucho más abiertos a ese tipo de experimentos, vamos a llamarlo de momento. Muy bien, pues esperando que podamos, el mercado latino, podamos llegarnos a equipararnos en algún momento en el sector seguros al sector y a la sociedad anglosajona. Nos quedamos con esta idea, Carlos. Carlos Albo, CEO de Exponent, y éxito con ese Big Data y éxito esta tarde. Bueno, muchas gracias. Esperemos que todo vaya bien y que poco a poco se vaya abriendo a ese tipo de herramientas, porque yo creo que el consumidor las irá demandando por el nuevo perfil que va entrando. Muchísimas gracias a vosotros por la entrevista.